Hello everybody, I'm sorry I can't see you, but I'm visualizing you there and I hope we have a good time together. Bueno, hola a todos. Yo sé que a los que están en YouTube no los puedo ver, pero los puedo visualizar y espero que estéis todos bien. Where's the camera? ¿Dónde está la This one. cámara? I see, okay. Dos. And what's this one? Microphone. Y ese es el micrófono. Okay. Okay, good. So why are we here together today? Bueno, el hecho de que estemos reunidos el día de hoy, To talk about the good heart in daily life. el tema va a ser el buen corazón en la vida diaria. Sounds very nice, Suena muy bonito, but it's quite a tricky job. pero es un trabajo bastante complejo. So we can see why it's difficult, you know. Y vamos a ver ahora por qué puede to ser solve the difícil. problems. Pero resuelven Yeah. nuestros problemas. But so we start with our little motivation, as all the lamas would say. What's our motivation for this? Y vamos a comenzar con una motivación, como todos los lamas nos lo dicen. ¿Cuál sería la motivación? You know, we might say, I think we might say, what's our purpose? What's our goal? We don't say, what's your motivation? What's your goal? What's our purpose? Why are we here together? Aunque ellos dicen motivación, nosotros normalmente utilizamos otras palabras como cuál es mi propósito, cuál es mi objetivo, el por qué estoy aquí. Well, it's to listen to these teachings, listen to these words, isn't it? Al final es para escuchar enseñanza, escuchar estas palabras. And I promise I'm listening as well. ¿La? I promise I'm also listening. Y os prometo que yo también estoy escuchando. And why are we listening? ¿Y por qué estoy To escuchando? take tools from it. It's all advice, you see, it's advice. Porque a fin de cuentas son herramientas, son And consejos. tools for two things. Dos cosas. A bird needs two wings. Porque al igual Wisdom and necesitamos compassion. dos alas, Yeah. la ala de la compasión, So, of course, love belongs to the compassion wing, doesn't it? y cuando hablamos del amor estamos hablando But del as His ala de la Holiness says, compassion is not compasión, enough. pero sabemos que la compasión no es We suficiente, need wisdom. porque también hace falta sabiduría. And the wisdom wing is about how to put ourselves together. Y la sabiduría se refiere a cómo solventarnos nosotros Then we're mismos. qualified to help others. Así estaremos cualificados para ayudar a So otros. we're here together today to listen, think about, contemplate these ideas. Y si estamos aquí es para escuchar, reflexionar y contemplar estas ideas. So we can develop our own amazing potential. Para desarrollar nuestro formidable potencial. So we can help others. Y así podemos ayudar a All the otros. way to Buddhahood. Hasta la Yeah. bodega. And then the first two lines of our prayer are expressing our reliance on the Buddha and his teachings. Y las primeras dos líneas de nuestra oración es de que nosotros confiamos en el Buda y sus enseñanzas. Sangye charang choke chognam la jancho baru dagni kyab suchi dagi chonyen gi personam ki drola penche sangye drupa shok sangye charang choke chognam la jancho baru dagni kyab suchi dagi chonyen gi personam ki drola penche sangye drupa shok sangye charang choke chognam la jancho baru dagni kyab suchi Dagi Chunyan Gi Personam Ki Drola Penchir Sangye Drupa Shok. So you don't offer a mandala? The centre doesn't offer a mandala first? Ofrecemos el You mandala. do? Yeah. I think it's auspicious. So you lead. I mean, so we're just thinking we're offering the centre, just think Nagarjuna Valencia and offering a mandala, all the contents of the universe, we think offering to the Buddha as a request for the teachings. Es muy auspicioso que comencemos con el ofrecimiento de mandala. Pensemos que aquí en el Centro Nagarjuna estamos ofreciendo todo el universo entero como esa petición para poder escuchar las enseñanzas. Yeah, I mean, the teachings are coming through my mouth, so hopefully they're valid Buddha's teachings, but we're requesting Buddha. Porque cuando estas enseñanzas salen de mi boca, pues realmente están beneficiando, realmente van de acuerdo a las enseñanzas del Buda. Okay. Porque Junshing Metog Tram Rirabdingji Nide Genpadi Sangye Jingdu Mite Urwagi Drokun Namda Jingla Chapashog. Imagine now Buddha happily receiving our offering.
Imaginamos como el Buda está muy complacido recibiendo nuestra ofrenda. Idam Guru Idam Ratna Guru Ratna Mandala Mandala Kam Kam Niryatayami. Okay, so what does love mean? Bueno, entonces, ¿qué significa el I amor? mean, I know people talk about sort of 47 varieties of love, Yo sé que hay personas que hablan de 47 diferentes formas de amor, but for the Buddha it's very clear. There's one definition. pero para el Buda está muy claro, hay solo una definición. It's necessarily altruistic. Es necesariamente It's altruista, necessarily, it's virtuous. es necesariamente And the virtuosa, bare bones definition, the actual thought, the bare bones definition of love y en el fondo, digamos, los huesos de esa definición del amor a thought, es un may pensamiento you be happy. de que ojalá Wanting others to be los happy. otros sean felices. That's the meaning. Ese es el significado. Very clear. Muy There's claro. all the Greeks have about 14 different ones, and everybody has different long discussions about all the different kinds. There's just one. Yo sé que hay muchas otras maneras de describirlas, 47 diferentes maneras de describirlas, cada uno tiene como una percepción, pero es Yeah. algo mucho más sencillo. So to understand that, we have to understand Buddha's basic view of what's in our mind, the contents of our mind, the Buddhist model of the mind. Pero para poder entender debemos conocer cuál es la base de la filosofía budista, cuál es la base, el contenido de lo que es la mente según una perspectiva budista. You know, we learn it when we study the text called Lorig. Y nosotros comenzamos a entenderlo cuando estudiamos el texto de You know, this Lorig. extensive presentation. One, the epistemological model of the mind, how it works. Es una presentación extensa que explica cómo funciona la mente The epistemological model. desde un punto de vista lógico. Yeah. And the second one is the psychological model. Y luego, por otro lado, tenemos el aspecto The psicológico, contents of the mind. el contexto de nuestra mente. All the thoughts, feelings, emotions, unconscious, subconscious, the whole spectrum of our inner thoughts and feelings. This is what we're going to discuss here. Todo el espectro de nuestros pensamientos más internos, cómo pensamos, cómo analizamos, cómo reflexionamos, cómo es la conciencia. The trouble is the camera is there, but the people are here. So it's a bit schizophrenic for me, isn't it? Dice que se siente incómoda porque la cámara está de un lado, pero las personas So I están can't del look at the otro lado. YouTube if I look at his, and Entonces I can't no- look at these if I look at the YouTube. No puedo estar mirando a los de YouTube y al mismo tiempo a los que están presentes. You what? I'm playing with the cameras, focusing and sometimes close up. Oh, you got more than one camera? Yeah. Oh, where's the other one? There's one on the pillar, then one here. Oh, and that's it, still there. I'm talking to the pillar there. What about the people? Just talk to that person there. There's another one. Cabinet. What? If you look towards that person, the What? camera, it's going to look like you're talking to the camera. as well. Está mirando por dónde mirar porque tenemos dos cámaras, pero todos están del lado derecho y la gente está del izquierdo. If I look there, but I'm not looking here. Y ella quiere mirar también a If la I look to these people because I'm talking to you, that's the trouble. But mostly I'm looking at the door. como si estuviera mirando Okay, la we'll try and puerta. make everybody Pero happy. bueno, vamos a tratar de tener a todos contentos. Okay, so let's look at the contents of our mind. Vamos a hablar del contenido de nuestra mente. One very simple way of putting it is that you can divide all the thousands of thoughts and emotions in here, and this big soup in here, into 3 categories. Una manera muy fácil que podemos catalogar lo que es nuestra mente y los miles de pensamientos y emociones, que todo es como una And if sopa we toda think, revuelta en 3. and if we think we are serious Buddhists, Y eso, pensamos que somos budistas if we serios. don't know this, just basics, Pero si no sabemos esto que es básico, we literally do not understand the job of being a Buddhist. I mean, literally. entonces literalmente no sabemos muy bien lo que significa ser un budista. So, okay, there are 3 categories of states of mind. Hay 3 categorías del estado de The nuestra first mente. lot, El primero, the neurotic, delusional, afflicted, unhappy, disturbing states of mind. el primero de estas es el neurótico, el aflictivo, el infeliz. I want you to use the word delusional. I know in Spanish I always have these arguments with Paloma, but we can discuss it. This word delusion will come up a lot. And you've got it in Spanish, it's just a bit old-fashioned, that's all. Y a ella le gusta utilizar una Delusion. palabra que muchas veces pues entra en discusión con Venerable Paloma acerca de esta palabra que es aflictivo o que es engaño, y que es como, ella lo describe en inglés como como un Mostly you engaño. say this other weird word, engaños. Engaños es la This palabra. is a que very usa. weird word. Pero para mí es una palabra súper extraña. Never mind. Anyway, so this Pero- first lot, we all understand, we recognize attachment, anger, depression, jealousy, low self-esteem. We know these intimately.
Pero aún así, como sea que les llamemos, los conocemos muy bien. Estamos hablando del apego, el enfado, los celos, la envidia, la baja autoestima. Todos esos los conocemos bastante bien. The second lot. Ahora, la segunda categoría. There's a lovely phrase in English. These are our saving grace. Digamos, en inglés dice una frase muy bonita, que estos son la virtues. gracia que nos salva, la virtud, Kindness, love, compassion, generosity, forgiveness. el amor, la bondad, la generosidad, el perdón. We know these. Los conocemos. There's these categories. Estas- These are knowing these and being able eventually to distinguish between them. This is literally the actual central job of being a Buddhist. Y el conocer estas dos categorías, el conocer la distinción en estas dos categorías, el realmente conocerlas y actuar bajo la comprensión de estas dos, es el actuar de un budista. This is clear when we know the etymology of the word Buddha. Está claro cuando conocemos la etimología de la palabra Bud, Buda. or in Tibetan Sangye, Bud. The first syllable En tibetano es sangye, la primera sílaba, implies the utter eradication from our own mind of all that first category, all the neuroses, all the delusions, all the afflictions. The utter eradication. That's what it means. y la primera sílaba significa el erradicar por completo de nuestra mente pues toda esta neurosis, toda esta aflicción, toda esta engaños, esa ilusión que nos estamos creando como engaño. And second syllable, Y la segunda da, sílaba implies the development to perfection of everything else, the goodness, the clarity, the love, the wisdom, the compassion. que sería el da, se refiere al desarrollo de la segunda categoría, a todas esas cualidades de la compasión, la sabiduría, perfeccionar todas esas cualidades. I mean, once we get this, once we know that, Cuando llegamos a get rid of conocerlo all the first lot, y nos quitamos de la primera categoría develop to perfection the second lot, y desarrollamos la segunda well, categoría, that tells us a methodology, doesn't it? eso ya se convierte en una From the second. metodología. En el You've got to learn to instante, distinguish between them. el hecho de distinguir estos dos It's so clear. It's queda so muy simple. The claro. idea is almost too simple. La idea se queda bastante clara. And I think we can all be very good Buddhists and do our prostrations and do our malas and do our retreats and visualize the Buddhas and have devotion to the Guru. We can have all of that. Porque podemos ser muy buenos budistas haciendo postraciones, haciendo mandalas, recitando mantras, haciendo retiro, generando una devoción correcta al maestro. But if we don't know the distinction between a delusion and a virtue, we are in trouble. Pero si no conocemos cuál es la diferencia entre lo que es aflictivo y lo que es virtuoso, estamos en graves problemas. We see it often in the teachings. Porque muchas veces en las We need to know enseñanzas what to abandon and what to develop. nos explica qué es lo que hay que abandonar, qué es lo que hay que cultivar. When we start to do this job, that is being a Buddhist. Cuando comenzamos a hacer ese trabajo es lo que ya nos You califica know, como having budistas. faith in the Buddha is not being a Buddhist. Essentially, it's not the heart job. It's a tool. Es All un- all the things we think being a Buddhist mean, Todo lo que nosotros pensamos lo que significa ser un prostrations, budista, mandalas, postraciones, mantras, mandalas, faith, mantras, you fe, todo esto, ¿no? they're not the main job of being a Buddhist. No es el principal trabajo de ser un budista. They're the tools Las without herramientas which you won't become a Buddha, de lo que te va a llevar a but convertirte the en un job Buda. of becoming a Buddha El trabajo para llegar a ser un finally Buda, is to distinguish in your mind the distinction between delusions and virtues. finalmente es el poder distinguir en nuestra mente la diferencia entre lo que es aflictivo y lo que es virtuoso. At an ever more sophisticated level as we progress in our practice. Y vamos desarrollando un nivel mucho más Yeah. sofisticado conforme avanzamos en nuestra práctica. And this is because this is a utterly different view from the neuroscientific model, from the psychological model. We hear the words, we know these words, they're common in the world, but we don't know the definition of these states of mind. It's because it's totally different from the neuroscientific view and the psychological views, modern views, you know. Hay diferentes puntos de vista, desde el punto de vista del neurocientífico, de la psicología. Sabemos que vienen al mundo estos términos y son términos que se utilizan, pero tienen diferente significado, como se estudia en neurociencia y como se estudia en psicología. So the third category of states of mind, they call them neutral. Por eso la tercera categoría es la que se llama neutra. But this confuses us. It sounds like they're not important. Pero esta nos puede llegar a confundir y llegar a pensar que no es You know, what it importante. means is they're neither delusional or non-virtuous. They're neither non-virtuous or virtuous. They're Pero- neither virtuous nor non-virtuous.
It means that. Esta categoría significa que no la podemos calificar ya sea como algo virtuoso o como algo no virtuoso, como algo engañado o como Yeah, algo yeah. But verdadero. our trouble in modern psychology or neuroscience, we don't use terms like virtue and non-virtue. It's too religious sounding. It makes us nervous. Por ejemplo, en neurociencia no utilizan las palabras de virtud y no virtud, porque ya esas mismas palabras ya dan una connotación religiosa y ya eso ya nos puede poner nerviosos. Or we can use negative, positive. Porque podemos mejor utilizar términos como negativo o Same positivo. problem. We don't like that in the modern world. Porque nos tenemos que adaptar al mundo moderno. So if we want to understand Buddhism, Entonces, ¿qué tiene que we aportar have el to understand budismo? these labels. Es entender estos términos. Yeah. In order to know what to abandon, what to give up, and what to develop. Con el fin de poder tener claro qué es lo que debemos de abandonar, de dejar atrás y qué es lo que tenemos que cultivar. So this third category, I like to call them the mechanics of our mind. Por eso a la tercera categoría me gusta llamarla más como la Because, mecánica yeah, de nuestra They're mente. totally necessary to survive, to exist, Es muy necesario de que To function. exista para que pueda but they're funcionar, neither negative nor positive. pero no podemos calificarla So, como for example, positivo o negativo. Attention, you read about the different states of mind that are always there. One is attention. It's called attention. Como por ejemplo, tenemos un estado en nuestra mente que se llama atención, When your mind goes into one object. cuando la Attention. mente se emplaza en un objeto. Then you've got intention even, with bare bones, fundamental state of mind, intention, volition, I will. Y luego por otro lado tenemos la intención, la volición, el yo quiero, Concentration, good concentración, memory. buena This memoria. word in English, mindfulness, Es lo que muchas veces decimos en It's- inglés these are mindfulness all- o atención plena. This is like short-term memory. Lamy actually calls it memory. Pero en realidad se refiere a una memoria. It's the ability to keep yourself on track with something moment by moment, not getting distracted. Como lo definían, era mantener nuestra mente en el momento, I mean, en el the word objeto. implies some kind of special state. It's got nothing to do with that. When you translate the mindfulness, full of mind, we think of it as being like a special experience. It's just nonsense definition. Yo sé que la palabra mindfulness parece que es algo, un estado mental muy especial, como algo súper espiritual, pero no tiene nada que ver con eso. And as Lama Zopa says, thieves need mindfulness. Y como la Masoba también decía, los ladrones también utilizan la mindfulness, la atención plena. Whether you're a murderer or a meditator, you need mindfulness, you need intention, attention, concentration, all of these to do your proper job. Ya seas un asesino, como si eres un meditador, necesitas tener una clara intención, una atención, una concentración para hacer bien el trabajo. It's the presence of either non-virtue or virtue underneath the action that makes it virtuous or non-virtuous. Es la They pre- themselves are neither virtuous nor non-virtuous. Así, por sí mismo, no los podemos calificar como virtuoso o no virtuoso. La presencia de calificarlo como virtuoso o no virtuoso es dependiendo de la acción. So we have this idea that mindfulness meditation is virtuous. No, it's not. Por eso tenemos esa idea de que las meditaciones mindfulness, atención plena, es algo virtuoso, pero no necesariamente lo es. Yeah. Okay. So let's now look at Okay. So why is it? So okay. Love is wishing you be happy, wanting Entonces, someone to be happy, delighting in someone's happiness. el amor es el deseo de que otra persona sea feliz o el regocijarse, el alegrarse de que otra persona se encuentre bien. So Buddha's telling us that we should develop this. We can develop this for every living being. Y el budismo nos dice que nosotros debería y que podemos desarrollar este deseo en cada uno de los seres. And we'll go. You mean for the ex-husband? Incluso uno ya se pregunta, incluso con el ex marido For the evil politicians, o con los políticos for the malos pedophiles, o con los and then pedófilos. we get so completely confused. Y ya empezamos a generar mucha confusión en nuestra mente. So what is it? So if it's possible as Buddhists, especially on the Mahayana path, to develop this for every being, what is the obstacle? Why is that so difficult? Si es posible, como dicen en el budismo, especialmente dentro del camino Mahayana, ¿por qué es tan difícil? That's because of the presence of especially the three poisons, Es debido a la presencia de los tres venenos. these three toxic emotions, the kind of the summary of all the neurotic ones. Es como estas tres emociones tóxicas que es la síntesis de todas nuestras aflicciones. Yeah. So love is on the compassion wing. The cultivation of love, the development of love is the compassion wing. But we learn about the three poisons on the wisdom wing.
El desarrollo del amor, el desarrollo de la compasión, desarrollar el amor nos ayuda a desarrollar la compasión y es parte de esa de las alas, aparte de la sabiduría. You know, the compassion teachings, especially as you get more advanced levels, Baba Rinpoche says you need to be a suitable vessel to practice these practices. Y en cuanto al desarrollo de la compasión, conforme vamos desarrollando niveles más avanzados, como Pabón Rinpoche decía, necesitamos también ser el recipiente adecuado. And that's someone who's practiced the wisdom wing. That's a suitable vessel. Y al igual que cuando uno va desarrollando el ala de la sabiduría, también tiene que ser el recipiente You know, apropiado. and we know well, if we study the packaging of the teachings that, you know, of Tsongkhapa, the LAM RIM, Sabemos muy bien, cuando estamos estudiando todo ese conjunto de textos, el paquete de textos de las enseñanzas del Amazon Kappa, las the first enseñanzas stages del of LAM RIM, practice, los primeros estados de la lower práctica, scope, middle scope, que decíamos el estado medio, el they're the components of the intermedio, wisdom wing. es ahí donde se empieza a desarrollar el ala de la You know, they're the sabiduría. teachings we share with the Hinayana path. Y son enseñanzas que todavía compartimos con el Hinayana. This is where we get the nuts and bolts of Lord Buddha's teachings super clear Es ahí donde se explica de alguna manera la base de esa filosofía budista. for oneself, Para nosotros mismos, the Four Noble Truths. las 4 nobles So, verdades. in other words, in order to know what love is, and then indeed if we add compassion, let's go back now, add compassion to it. Entonces, para poder entender lo que es el amor, necesitamos Because we could say that agregar la compasión. Yeah, so the essence of the compassion wing really is love and compassion. These are the two, of all the virtues, they can summarize into these two, love and compassion. Porque cuando hablamos del ala de la compasión, en realidad estamos hablando de ese conjunto de amor y compasión que ahí condensa también todas las virtudes. So if love is wanting a person to be happy, Si decimos que el amor es el deseo de que otra persona sea then feliz, compassion is wanting a person not to suffer. la compasión es el deseo de que no sufra, You know, may you not suffer. que ojalá no May you sufra, be happy. ojalá They're sea the feliz. definitions, they're not just nice thoughts, they're the definitions of love and compassion. Pero esto no solo son pensamientos bonitos, sino es la definición de amor y de compasión. Just to start with the thought. Solo empezar con el And then, of course, with pensamiento. practice, we develop all this incredible emotion on top of it. Y don't we? por supuesto, conforme vamos practicando, vamos desarrollando That comes todas with estas practice. emociones. Viene a bases de la práctica. So I think it's really good, the best way to really understand the obstacles to the development of love and compassion is when we look at the foundational practice in the various techniques for developing love and compassion on the compassion wing, Para poder for entender, developing bodhicitta on the compassion wing. para poder entender mejor cuáles son los obstáculos que nos están impidiendo el desarrollo del amor y la compasión, necesitamos entender los fundamentos de la práctica, la técnica para el desarrollo del amor y la compasión, para el desarrollo del ala de la compasión. Now, I think in the Lam Rim there are two main techniques, aren't there? Like the 6 causes and 1 effect, and then the other one, what's it called? Exchanging self for others. Tonglen or no, what do you call it? Lojong one. There's 2 techniques, isn't it? Dentro de los textos del LAM RIM nos están hablando de 2 técnicas. Una de ellas es los 7 puntos de causa y efecto y el otro es intercambiarse uno por los demás. But there's also, Pabon Rinpoche puts them together, and you've got these 11 techniques all together, isn't it? Pero también en Pabón Rinpoche pone juntas Yeah. estas 2 técnicas y nos salen 11 puntos. The foundation, the starting point, and we need to see the logic of why this is necessary to start, is called equanimity. Y los fundamentos, la base de la lógica de cómo empezar a desarrollar estos es con la base de la ecuanimidad. So we know that this word is used differently in different stages of practice. Sabemos que se van utilizando en diferentes estados de la And we're really práctica. focusing on abiding by the laws of karma, which is the first scope, and then working on our mind, which is the middle scope. Then what we're developing slowly is more equanimity within oneself, less up and down like a yo-yo, you know, more stable within oneself. That equanimity, that's crucial. Y ahí se va desarrollando todo, se va enfocando a diferentes niveles, comenzando primero con entender la ley de causa y efecto, luego ir desarrollando, aplicando y desarrollando nuestra propia mente, desarrollando esa ecuanimidad, comenzando con uno mismo, esa estabilidad emocional, que no estemos como un yo-yo de arriba para abajo. But here on the compassion wing, it's the same word, but a different definition. Aquí en el ala de la compasión es la misma palabra, pero Yeah. con diferente So definición. my words for it are this. What is the definition for it? You can say, Mis palabras para definirlo serían así. once you've got this, once you've experienced, once you understand, once you realized it, Cuando lo experimentas, cuando lo tienes, cuando what it lo is this realizas, heartfelt recognition that friend, enemy, and stranger are equal to each other from one point of view.
Es cuando realmente lo reconoces, es cuando amigo, enemigo y extraño son iguales desde un punto de vista. That they each want to be happy and each do not want to suffer. Desde el punto de vista de que cada uno de ellos quieren ser felices y no quieren sufrir. So this point is huge for the Buddha. Y este punto es inmenso para el Buda. It's almost as if all of Buddhism it's almost as if this underpins all of Buddha's teachings. Es como de alguna manera esto marca, recalca todas las enseñanzas de los Budas. The way the mind functions conventionally. De cómo nuestra mente funciona de manera No, he says every convencional. sentient being, every mind possessor. I like very much the Tibetan words. I don't speak Tibetan, but I heard that Semchen means literally mind possessor. We say sentient being, but I like mind possessor. That all mind possessors only ever 1 millisecond by millisecond want happy feelings, and only ever millisecond by millisecond do not want suffering feelings. This we can establish. Buddha states this, you know. Estamos hablando a todos los seres con mente, todos los seres con conciencia, todos los seres conscientes. Aunque la palabra en tibetano le agrada más, aunque no sabe tibetano, pero le agrada más porque significa semchen. Semchen significa seres con mente. Entonces todos los seres con mente, cada milimésima de segundo quieren ser felices, cada milimésima de segundo no quieren experimentar sufrimiento. Y esto es una base establecida. And it's something known. If you're a mind possessor, you only want happiness and don't want suffering. Si tú posees una mente, tú quieres ser feliz y no sufrir. So before we even go further to love and compassion, let's look at this. What's the meaning of this? Entonces, antes de ir más lejos en lo que es el amor y la compasión, vamos a entender esto. What is happiness? What is suffering? ¿Qué significa felicidad? ¿Qué significa You know, sufrimiento? if every being wants it, happiness, and doesn't want suffering, and if I want you to be happy and you not to suffer, we need to know clearly what we are talking about. Porque si vamos a hablar de ser felices y no sufrir, y vamos a hablar de no querer que el otro sufra y querer que él sea feliz, pues tenemos que tener un concepto claro de qué es felicidad y sufrimiento. So this means we have to go right back to first scope, the lower scope. Lo cual significa que tenemos que ir a la base del adiestramiento de la persona de And capacidad learn about inferior. karma. What is karma? You know, karma. Y empezar por And qué es as we el know in the karma. So we look at the Four Noble Truths, Vamos a empezar con las 4 nobles Buddha's verdades, first teaching. que son las primeras enseñanzas del Buda. I don't think the truths are noble. That's how they call it. It's actually the 4 truths, the 4 facts for the noble ones. Yo creo que le llamamos 4 nobles verdades, pero no porque sean nobles las verdades, Yeah. sino que son hechos, Yeah. es una realidad para los Yeah. nobles, para los supremos. First, there is suffering. Primero, hay sufrimiento. And if we really if we want someone not to suffer, which is compassion, Y si queremos que alguien no sufra, lo we've cual got to es know Buddha's 3 levels of compasión, suffering. tenemos que entender cómo sufrimos. And this is where it's shocking. Y esto es un poco impactante. So the first kind of suffering El primer tipo de sufrimiento, is the suffering, what he calls the suffering of suffering. lo que llamamos sufrimiento de sufrimiento. And simply speaking, it's when the bad things happen. En palabras muy sencillas, es simplemente cuando las cosas malas pasan. We all get that. Y you know, todos when the entendemos bad eso. things happen. Cuando cosas malas So nos forget pasan. Buddha's big picture of the different realms of existence. Forget that one. Y olvidemos la filosofía budista que nos habla de los 3 reinos inferiores. No Just hace in this falta. life alone, in this human life. Ya en esta misma vida, como seres humanos, lo We know entendemos. the meaning of this first kind of suffering. Sabemos lo que significa el primer tipo de You know, when sufrimiento. you stub your toe, Cuando te lastimas el dedo when your del husband pie. beats you up, when your husband beats you up, Cuando tu marido te pega. when you have a car crash, Cuando tienes When un you have a accidente de headache. coche. when you're hungry. Cuando tienes These hambre, are dolor de tiny, cabeza. simple examples of the suffering of suffering. Son ejemplos muy sencillos de lo que es el sufrimiento del sufrimiento. But the problem is this is the only thing we think of as suffering. Pero el problema es que luego pensamos en esto como los únicos tipos de And sufrimiento. when it comes to compassion, Y luego cuando hablamos de it's the compasión, people who are having problems. They're the only ones we have compassion for. parece que solo podemos sentir compasión para aquellos que tienen problemas. And not even all of them. Y no todos los que tienen problemas. Only the ones we are attached to. Solamente a los que sentimos You know, in apego those 3 a ellos. categories. Friend. Dentro de esas 3 categorías de amigo, So our compassion is limited. lo cual se vuelve nuestra compasión muy limitada. First, because we only have a small understanding of what suffering is. Primero porque tenemos un pequeño entendimiento de lo que es el And second, because of sufrimiento. attachment, we only have a small group of people that we even care whether they suffer.
Y luego pues, está limitado porque por el apego solo tenemos un grupo limitado de personas que nos interesan o nos importan. The enemies. Mientras que están So los what is a friend? enemigos. What is in this back over to the compassion wing? What is a friend? Pero cuando vamos a esta la de la compasión, ¿quién es el It's amigo? the person I have attachment for. Es la persona a la que sentimos But apego. crucially, Pero I will crucialmente, only want them to be happy if they do what my attachment wants. solo queremos que sean felices, deseamos que sean felices siempre y cuando están actuando de acuerdo a mis deseos, a mi So we've apego. got a limited view of suffering Así que limitamos nuestro and a conocimiento very, del very sufrimiento. limited group of people for whom I have the wish they don't have it. Limitamos nuestra compasión a una cosa muy limitada de la comprensión del sufrimiento y la comprensión a las personas So, a quien deseamos que no Back to the sufran. Four Noble Truths. Así que volviendo a las What's the cuatro second nobles kind of suffering? verdades, la segunda, Buddha calls this the suffering of change. el segundo tipo de sufrimiento es el sufrimiento del But the shocking cambio. part is what he means is what we mean by happiness. Pero lo más Literally. impactante es que lo que el Buda nos está hablando como la verdad del cambio, lo que nosotros consideramos literalmente felicidad. So suffering of suffering, if it's when the bad things happen, Entonces, el sufrimiento del sufrimiento es cuando las cosas malas then, pasan. then suffering of change, El sufrimiento del cambio, which we call happiness, que lo que is nosotros when the good llamamos things happen. felicidad, es cuando las So no buenas wonder we cosas get depressed when pasan. we hear this, you know. Es cuando las buenas cosas pasan. Por eso no podemos caer en depresión aquí. As Lama Zopa says, we hear that we've got to give up attachment because that's the Buddha says is the cause of it. Por Okay, eso, that's leaping ahead. Don't go there. Don't go that's- there. Okay, so this is very complex. This makes it very depressing for us. nos puede parecer demasiado deprimente. So if I want to try and have compassion for others Cuando estoy tratando de and desarrollar love in daily compasión life, por otros y You know, quererlos en la vida, and there's my little precious child este hijo tan precioso mío, whom I'm attached to, al que tengo I apego, will want them to be happy. deseo que sea feliz, Yeah, but there's my ex-husband pero por otro lado está mi exmarido, who no longer does what my attachment wants. que no hace lo que mi apego quiere, Of course I don't want him to be happy pues yo no quiero que sea feliz, because he doesn't make me happy. porque no me hace feliz. So they're the enemies. Ese es el enemigo. Then there's 99.99% of the rest of the universe, Y el 999% del resto del universo and they're called strangers. son extraños. Why? ¿Por Because qué? they neither harm nor help me. Porque no me están dañando ni So how do tampoco I me feel about están them? ayudando. How do I feel about them? Entonces, ¿cómo me siento en I relación a couldn't care ellos? less. No me importan. So we have a way to go to start developing love and compassion for all sentient beings at all levels of suffering. Wow. Por eso no estamos tan limitados, nuestro amor y la compasión, porque no lo sentimos a todos los niveles a todos los niveles ni a todos los seres. And we're not even discussing the third level of suffering, which is so abstract we don't even get it. Y todavía no hemos ni mencionado el tercer tipo de sufrimiento, que es tan abstracto que a veces ni lo entendemos. This is all pervasive suffering, or conditioned suffering. Es el sufrimiento que todo lo abarca o el sufrimiento We won't even condicional. go there now. Pero no vamos a entrar ahí. Yeah. So okay, the Four Noble Truths. The Four Noble Truths. Buddha isn't talking to the rest of the world. He's talking to me. Cuando hablamos de las cuatro nobles verdades, el Buda no está hablando al resto del mundo, está hablando a mí. This is his basic presentation of what suffering is. The second noble truth, the causes of it. Es su presentación básica, primero el sufrimiento y segundo las causas del The sufrimiento. third noble truth is, guess what, folks? You can get rid of suffering and its causes. Y la tercera verdad es, ¿qué creéis? Pues que podemos quitarnos de todo este sufrimiento y de las causas del sufrimiento. To translate, guess what, folks? ¿Qué You've got to creéis, translate every amigos? word I say. I say stupid things, but please translate them. Bueno, Guess what, folks? I mean, if you have anything equivalent in Spanish or whatever you like, doesn't matter. sí, I did try to do it. I did try to do it. What? ¿Qué creéis? Adivina qué, es la mi manera. I did try. Oh, how kind you are. Sorry. No, don't be sorry. Please excuse me. I'm so demanding. Me está diciendo que por favor también traduzca sus She's so expresiones, kind. que aparecen bastante tontas, pero tienen you- algún sentido. I know, I Y can yo hear you. dije, You're sí, so clear. I can hear you. You're so clear. Tell wow, 'em. me entiende bastante bien. See? She's clear, isn't she? Yes, yes, Yeah, that's yes. right. I know. So, okay. Now I forgot my stupid state. Whatever I said, I forget So now. what do you think Buddha says? What? So what do you think people Buddha says? This is what you were What did I say? Then you were going to say the point of Buddha. So you say, so what you folks think
This is what it was your last. What was it I was talking about? What was I saying? De que Vulnerable truth. la Right. frase que se quedó es en qué creéis, qué imagináis que va a pasar, pues que podemos quitarnos de las causas del sufrimiento y del sufrimiento. Okay, no, so let's go back. Yeah, it's about me. Often what happens, we hear the Buddha's teachings and we go, oh, I wish my husband was here, he needs this. I wish my sister was here, she needs this. No, he's talking to me, he's talking to us. ¿Y por qué lo digo así? Porque muchas veces cuando estamos escuchando las enseñanzas del Buda, nos llega a la mente pensar, ay, qué pena que mi hermana no está aquí porque a ella le hace falta. Qué pena que mi marido no está aquí porque a él le hace falta escuchar esto. So the thing to really get clear, is the first and second scopes. They're all about oneself. They're totally about oneself. They're only about oneself. Like, get out of the way, mind your own business, leave sentient beings alone. It's all advice for oneself. Cuando estamos hablando del primero y segundo niveles de adiestramiento, es todo acerca de uno mismo. Es como decir, olvídate de los demás, deja a los seres en paz, tú enfócate en lo tuyo, trata de salir de ahí, olvídate de los demás. And if we want to even lift one finger to help even a fly, Y si intentamos mover incluso un dedo para ayudar a una mosca, which is the compassion wing, que es la ala de la our compasión, capacity to do it is dependent upon understanding and practicing the wisdom wing, the first and second scopes. nuestra capacidad de hacerlo depende de poder entender lo que es el ala de la sabiduría. Yeah, right. Okay, so now, so what are the causes of happiness? ¿Cuáles Causes son, of suffering. ¿Cuáles son las causas del sufrimiento? Again, this is the shock to us. Y esto también es muy impactante para nosotros. Buddha points out the two main causes. Las dos principales causas. Clearly, everything is run by the law of cause and effect. Claramente todo está surgiendo bajo la ley de causa y efecto. And for anything to exist, whether it's a thermos, a napkin, or a moment of suffering, there are many, many, many causes and conditions that have to come together to produce it. Y todo lo que existe, desde la servilleta, todo es un producto de unas causas y condiciones que le dan existencia. But Buddha narrows it down to two. Pero el Buda lo resume en dos. You can say that with a flower. Lo puedes decir con Many la things flor. have to come with some warmth, soil, time, sunshine, water, all those things come together. But the one main one is the seed. Es igual que la flor. Para que una flor florezca, pues hace falta el sol, agua, abono, hace falta que tenga todas las condiciones, pero principalmente hay la semilla. Yeah. So with suffering and indeed happiness, it's exactly the same logic for happiness. Y con el sufrimiento, al igual que con la felicidad, Two main causes. hay dos causas principales. So in terms of suffering, En cuanto a sufrimiento, one is the past karmic action por un lado está el karma that pasado, left a seed on my mind, que deja una semilla en mi mente, a past action una acción pasada that was driven by a neurotic driven by a negative state of mind, driven by a non-virtue. una acción negativa que es empujada, movida por una neurosis, una emoción These are aflictiva. the two main causes. Estas son las dos principales Of the causas. moment when my boyfriend Steve punches me in the nose. Cuando mi novio Steve me pega en la nariz. Two main causes. Dos And of course, this principales is beyond causas. shocking. Yo sé que es más allá, es The impactante. second we hear this, we're confused, Porque el momento que lo escuchamos ya estamos como And confundidos. then our guilt and suffering increases. You mean it's all my fault? You mean it's my fault? We say. Porque parece que nuestra sensación de culpabilidad y neurotismo incrementa. So to really begin to have compassion for the pedophiles, for the harmers, for the bad people, it is utterly impossible until we understand karma. It's utterly impossible until we understand karma. Y realmente para que nosotros podamos sentir compasión, incluso para aquellos que hacen daño, para los pedófilos, todas estas personas, es entender lo que es el karma. In a sense, what we're trying to do in the wisdom wing, the term that's used, I know in English, maybe here in Spanish too, people talk about self-compassion. Por ejemplo, cuando hablamos del ala de el ala de la sabiduría, que a veces en inglés y creo que también en español se dice, es autocompasión. Yeah, I mean, it's a contradiction in Buddhist terms. Just doesn't it's a meaningless phrase, but we use it, don't we? Es- Self-love, we say.
amor hacia uno mismo es un término que dentro de lo que es la filosofía budista no tiene Yeah. sentido, es contrario a lo que se Yeah. está So the Buddhist promoviendo. approach to developing self-love Pero se refiere al desarrollar ese amor a uno mismo, is to understand suffering, es entender lo And que its es el causes. sufrimiento y las causas, which is your negative karma and delusions. que son tus acciones, tu karma negativos y tus That's, aflicciones. in other words, if you've got a problem, En otras palabras, si you have tienes to un label, you have problema, to be accurate about what the problem is. tienes que estar muy lo más correcto a ese problema. So that's the first one. Esa es la There is primera, suffering, que hay sufrimiento and you identify the different levels. y se identifica en Yeah. diferentes So we're niveles. discussing the first one here. Hablamos solo del The primero, bad aquí, thing happening. que una cosa Steve mala te punching me in the pasa. nose. Este me pegó en That's la the name of the nariz suffering now. y eso me causa So sufrimiento. I'm trying to solve it. Trato de And I'm resolverlo, trying to, be a good Buddhist. trato de ser una buen So I budista. have to say to myself, well, what are the causes, Robina? Entonces pienso, ¿cuáles son las causas? Because if you want to solve a problem, you can't until you've first identified the problem and then, crucially, identified the causes. Once I've identified the causes of a problem, you can solve it. Porque realmente si tú quieres resolver el problema, primero tienes que identificar cuál es el problema y después cuáles son las causas de ese problema. Una vez que identificas las causas, entonces puedes solucionarlo. That's so logical. Tiene su lógica. So if I'm trying to be Buddhist, Si trato de ser I budista, remember, that the two main causes of this recuerdo que hay dos principales causas que produjo are in me. esto. Are in me, Yo, en mí. within me, yeah. I'm not discussing what, see, it's a curious one. I'm not discussing why from his side, what's going on in his mind that compelled him to punch. We're not discussing that. No estamos discutiendo acerca de qué fue lo que pasó en la mente de Steve, qué tenía en la cabeza para que me diera ese golpe. No estamos discutiendo eso. We're discussing why me, Estamos hablando de mí, which is the big question we ask. Why me? que es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Por qué a mí? Buddha's got his answer. Y Buda So, tuvo la respuesta. Here we're taking the Buddha's view Aquí tomamos el punto de vista del Buda about mind. acerca de la mente. That my mind does not come from mummy or daddy. Que mi mente no viene de papá y It is mamá. not the handiwork of a creator. No es el producto de la mano It de un is creador. absolutely not physical. No es en absoluto Not the física. function of a brain. No es parte del cerebro. Doesn't come it's absurd, in fact. From the Buddha's view, it's a bizarre idea that your mind, your love, your compassion, your hate, your jealousy, your anger can come from someone else. That's too weird for the Buddha. Para el Buda es absurdo, completamente absurdo pensar que ese amor, esa compasión, esa envidia, esos celos, eso es producto de algo So físico consciousness or mind is my own. o de otro, porque la conciencia es mía. What is in it? What ¿Qué is in está my mind? Lo que está en mi What mente arises in my mind moment by moment o lo que surja en mi mente momento a is momento mine. es mío. So one of the two causes of my suffering right now, Entonces, dos de las causas de mi sufrimiento, stop that. So then, okay, there's my mind, and where does it come from? está mi mente. ¿Y de This dónde viene moment mi mente? of my mind comes from the previous moment of my mind. Este momento de mente proviene del momento previo de And then mente. when we know, we track it back Y sabemos to que the first moment of conception, podemos ir hacia atrás hasta la the moment before concepción. conception. Y luego antes de la Egg was concepción, in mummy's body, sperm was in daddy's body, cuando todavía el esperma estaba en el papá, but el my óvulo estaba en la mamá. continuity of consciousness tracks itself back to a previous moment of the mind itself. Entonces la continuidad de la conciencia va más atrás, va a otro estado de conciencia And I keep previo, going back and back and back. Previous life, previous life, previous life. lo que nos lleva a ir más atrás, vida previa y and I vida must have- previa. Met this bloke 7.5 lives ago. Sorry. Must have met this bloke 7.5 lives ago. Debo haber conocido a este tío 7 vidas atrás. You can track it back perfectly with when you've got clairvoyance. You can track it back exactly. Si tú tienes clarividencia, puedes... The cause of this suffering now when he punches me in the nose. Si tú tienes clarividencia, puedes ir hacia atrás y detectar must have exactamente harmed cuál him. fue la causa de que ahora él te haya I pegado. must have done one, a karma, an action. Debo de haber creado una acción. Two, driven by a delusion, driven by a neurotic state of mind. Y Anger, segundo, let's say. Haber creado esa acción bajo la influencia de Two los main engaños de causes of las my suffering. aflicciones. Las dos Karma causas de mi sufrimiento. And non-virtuous state of mind. La aflicción y la acción. So that's when I sowed the seeds in my mind.
Es lo que establece ese estado. And they kind of grew and grew, and then I bumped into this bloke now, Esa semilla y va creciendo, creciendo, creciendo hasta que explota. and karma ripens. Y madura. That's Buddha's simple analysis, okay? Es simplemente como lo explica. And that every millisecond of anything that ever happens to me, Y cada milisegundo de las cosas que suceden every a mí, millisecond of whatever arises in my mind, cualquier milisegundo de cosas que surgen en whatever mi mente, rebirth I get, pues el renacimiento que every tengo, millisecond of the way the physical world impacts upon me, cada milisegundo de cómo el mundo impacta sobre mí, the main cause of all of these, la principal causa de todo esto, my past actions, mis acciones driven by pasadas, what's in my mind. empujadas by por what's in my mind, yeah. empujadas. So it's not a complicated Por idea, las- actually. por el estado de mi You can mente. easily imagine it and kind of do a little map of it. It's not complicated. No es tan complicado, incluso hasta podemos dibujar un mapa. It's De just that eso. it's so shocking Es simplemente que es como impactante, because it's es profoundly impresionante, different from what we think now. porque es muy profundo lo que se está explicando ahora. And also because we have a typical view of religion, don't we? Religion for us means a creator. Y pues, por otro lado también porque tenemos una definición, un concepto de lo que es la religión y para Yeah, nosotros and I- hay un creador, Yeah, parece and que hay creador. I always quote this. I asked my Jesuit priest friend, Por eso le pregunto a mi amigo, un sacerdote cristiano, what happened to my tea? Have you seen the tea? You have a 10 more minutes. What? Where is it? is the, Oh, look at that. It's very delicious. Thank you. Yes. So, okay, I said to him, by definition, what is a sin? le pregunté entonces a este sacerdote, por definición, ¿qué significa un pecado? This is hugely important to understand if we're trying to be Buddhist, you know. Es muy importante entenderlo si uno trata de ser un budista. He said, by definition, and we know this if we've been good Catholics, we know it, Y él dijo por definición, y lo sabemos, como hemos sido católicos, it's going against God's will, doing what God said not to do. es actuar en contra a lo que Dios ha dicho que debemos de hacer. Actuar en contra de that eso. defines an action as wrong. Es lo que define a la acción como This is such a huge equivocada. concept. No, It's a huge concept. y es un concepto muy grande. And that's what we assume badness is. Y es lo que asumimos que eso es You know, it's in the lo mind. malo. It's a view of ego, Buddha says. Pero es una visión de ego, como This diría el budista. dualistic view of punishment and reward. Es como una visión dualista de You know, castigo y So premio. even if we don't have faith in a creator, Incluso aunque no tenemos fe en un since we're creador, born, pues desde que we have in our nacimos, mind tenemos en all nuestra these mente ideas. estas Oh, I ideas. shouldn't do that and shouldn't do this No and debería. shouldn't do that. Why? Because mummy said, daddy said, judge said, police say, grandma says. Tenemos desde que nacemos tenemos estas ideas de que no debo hacer esto, sí debo hacer esto, no esto, sí esto. ¿Por qué? Porque el juez lo dice, porque la abuela lo dice, porque la mamá That's- o el papá yeah. lo dice. So then we get guilty. Y nos sentimos culpables. And then if no one sees us do it, Y si nadie nos ve haciéndolo, we think, oh, I got away with it. nos sentimos contentos, salí de ello. Although we know we can't get away with, God sees everything, so we can't do it with God. Bueno, pero también sabemos que Dios pues no So, ask Buddha. I nos mean, ha Jesus visto. and Buddha have a similar list of 10 don'ts, don't they? Entonces también dentro del budismo nos han hablado de 10 acciones. 10 don'ts. So list of 3 10 acciones que no hay que hacer. That's exactly. So, I mean, very similar. So you ask Buddha, so you ask Jesus why is killing wrong, and he'll tell you, because God said. Si por ejemplo le dices a un católico, ¿por qué no es bueno matar? Porque Dios dijo que no es bueno You matar. ask Buddha, Pero si le dices a why is Buda, killing wrong? ¿por qué matar es And you malo? say, well, honey, child, have you noticed people don't like getting killed? El Buda dirá, mira cariño, ¿no te has dado cuenta que a la gente no le gusta que los It's a maten? natural law. Es de naturaleza, It's got nothing una to ley do with them natural. seeing it, saying it. He's simply pointing it out like a kind doctor. Y simplemente tienes que haber un amable doctor y te dice, no, es que eso no les gusta. Do you understand? It's a big difference. That's a big difference. You've got to agree it's a big difference. ¿Lo veis? Es una gran diferencia. Tenemos que that's estar de behind the acuerdo de que hay Buddhism. una gran diferencia. Buddha, I mean, you Tibetans sound even more fundamentalist than the most fundamentalist Christians, I tell you. They all talk like 10th century fundamentalists, the Tibetans. They haven't changed. Pero cuando hablamos de fundamentalismo, los budismo tibetano no puede ser más fundamentalismo porque llevamos 10 siglos de enseñanzas I mean, if you're fundamentalistas. familiar with Lama Zopa's teachings, Y si estás familiarizado con las You know, enseñanzas de Lama Zopa, one negative word about them, you've got eons, 500 eons in hell. y una acción negativa, una sola palabra mala son eones, 5 eones de I negatividad. mean, Lama Zopa can sound worse than any Christian fundamentalist.
La But Masopa he laughs. Luckily, he laughs about it. La Masopa Rinpoche a veces suena como de los peores fundamentalistas cristianos, pero But lo the bueno es que se ríe yeah, de ello. But the difference is this. La diferencia Buddha es, is not a creator. en el budismo no He hay un says we creador, don't need a creator. no necesitamos un Dalai Lama creador, calls karma self-creation. porque la ley de karma es la que está creando. Buddhism saying we just do fine creating our own suffering, and luckily we can create our own happiness. El Buda nos está diciendo, nosotros estamos creando nuestro propio sufrimiento, pero con suerte también podemos crear nuestra propia Yeah. felicidad. So the energy, so what's behind Buddha's view, don't kill Robina, Entonces lo que está detrás de la visión del right from Buda, the beginning. desde el principio, And this is the crucial point that I think we miss in the West. y este es el punto crucial que yo creo a veces se está perdiendo en Yes, he Occidente, defines the action as negative because it harms others. que define una acción como se define negativa porque daña a otro, But he's begging us not to do it. pero nos está como suplicando, no lo hagáis. Dear kind, precious Robina, it will harm you. Bueno, diría, mira querida pequeña Rubina, es que te va a hacer daño al final a ti. That's the point. Ese es el And we punto. don't get that. Y no lo We just get entendemos. guilt. Oh, I shouldn't kill, and then we get guilty, you know. Nos sentimos culpables. Ay, no debería matar y So nos if we sentimos culpables. want to begin to have compassion for the pedophiles and the murderers and the terrorists, Entonces lo que va a llevar a que comience esa compasión hacia los pedófilos, terroristas y aquellos que hacen daño, because we worked on the Four Noble Truths ourselves porque estamos aplicando las 4 nobles verdades de nosotros and mismos understand karma, y entendemos lo que that es why el karma. I suffer just getting a punch in the nose Por eso cuando yo sufro porque me han pegado is en la because nariz, I caused it, es porque yo and that lo act causé. that I did 7.5 lives ago, Y la acción que yo llevé a cabo, I'm thinking, oh, how dare he punch me in the nose back then. I'm thinking back then 7.5 lives ago when I punched him in the nose. cuando hace 7 vidas atrás yo le pegué en la you nariz, know, pensaría, I'm going to pay him back for his punch. ahora se devuelve ese golpe. But guess what happens? Pero ¿qué I pasa? get the punch 7.5 lives later. Lo que pasa es que el golpe lo recibo 7 vidas después. I created my own suffering. Yo creé mi propio I sufrimiento. harmed myself. Yo me dañé a mí mismo. So the most basic level of, if you want to call it self-compassion, self-love, Es el nivel más básico, si queréis llamarlo, de la amor a uno mismo, compasión Is hacia uno don't kill. mismo. Es no don't matar, lie, no don't mentir, steal, no robar, don't cheat on your boyfriend. no engañes a tu novio. You know, and those instructions of the Buddhas. Esas son las instrucciones del When Buda. we hear someone say, don't do this and don't do that, Cuando nosotros escuchamos, no hagas esto, no you hagas know, lo we otro, get feel like we're being squashed. You know? nos sentimos como que nos están No, aplastando. it's like your kind doctor saying, Robina, don't smoke. Es como si fuera tu médico más bondadosa que te dice, deja de fumar. And when you say, why not? Y nosotros decimos, ¿por qué She no? does not say, because I say so. El doctor no te dice, porque yo te lo digo y te calla. I will punish you with cancer if you smoke. Te No, voy she a doesn't say castigar that. con cáncer por si no dejas de fumar. No, she says, because it'll harm you, Robina. La doctora va a Because you la will médica suffer va a precious decir, one. no, porque te va a hacer daño. This is the way to understand karma. Y esa es la manera de entender el Buddha's karma. kindness. La bondad del Telling Buda, us his own observation que nos está diciendo su propia that my doing observación. an action driven by a delusion, Que mis acciones cuando están impulsadas por which is an engaños, action that harms another, que es por will naturaleza está bring dañando a otros, unbearable suffering to me in the future. va a traerme tremendo sufrimiento a mí mismo. This is real Y self-compassion. eso es el real. We don't hear it like that. Y no lo escuchamos. We really have to listen to it so carefully, unpack it. Don't just take it for granted. Y tenemos que escucharlo con mucho cuidado y analizarlo. Y And when I can start to feel like this and have compassion for myself, then I'm qualified to have compassion for the pedophile. entonces cuando yo entiendo cómo funciona esa compasión hacia uno mismo, entonces ya puedo desarrollar So- esa compasión so a alguien que es Yeah. pedófilo. So right now, we like the idea of love and compassion. Ahora mismo nos gusta la idea de amor y But it's only compasión, for the pussy dog and the little child. pero solamente para los perritos esos bonitos That's o los niños. easy. Eso es fácil. The rest couldn't care, or we hope they suffer. The enemies, we hope they suffer, and the strangers, 99.99% of the universe, we couldn't care if they all dropped dead. Y por eso a los enemigos no nos importa lo que les pueda pasar o no queremos que sufran, y luego el 90% del resto del universo, pues como son extraños, no nos importan. So renunciation is really like self-love, self-compassion. It's the only way to say it.
Entonces sería como know. propia compasión hacia uno mismo, la What mejor Buddha's trying manera. to point out to us is the unbearable suffering that comes from negative karma and delusions. Pensar en el increíble, insoportable sufrimiento que va a surgir de He's nuestras You know, acciones. he's identified with his own mind. He's observed the fact that sentient beings harm themselves. El propio Buda lo ha visto con su propia mente, cómo los seres están dañando a sí mismos. Buddhism is not punishment, El Buda no está not castigando, reward. no está Because literally premiando, there is no punisher and there is no rewarder. porque literalmente no hay premio ni castigo. But we can't help but hear it just like the dualistic view. Bad, I'm bad, I did this, I'm bad, you know. No podemos dejar de escuchar esta visión dualista de bueno, yo soy malo, So bueno, really malo. this needs much clear thinking, Tenemos que pensar de una manera más clara analysis, y analizar, breaking it down. romperlo en pedacitos, Because renunciation is self-compassion. porque renuncia es We're compasión hacia so uno mismo. revolted by the thought of suffering. Estamos ya asqueados del We sufrimiento have to give it up. y tenemos que And ya this is the cortar first con level. ello. This is just the suffering of. This is just ceasing the suffering of suffering. This is Y just the first one. y eso Suffering of solo- suffering when the bad things happen in the future. Y eso solamente analizando lo que es el sufrimiento del sufrimiento, cuando cosas malas nos pasan, cuando cosas malas nos van a pasar en el futuro. Because the essence of the lower scope is karma. That's the essence of it. Porque la esencia del adiestramiento de la persona de Abide by the laws of capacidad karma. inferior es la visión del karma. Stop harming others. Deja de dañar a So that otros. you stop your future suffering. Dejas de dañar a otros, dejas de crearte sufrimiento futuro. So the main purpose here, we are the beneficiary of this practice first. Entonces, nosotros somos los primeros beneficiarios de esta We are the práctica. main beneficiary of abiding by the laws of karma. Somos los primeros beneficiarios cuando nosotros observamos la ley de causa y efecto. But as a bonus, as Lama Zoba says, all the rats and cockroaches all have a party because we leave them in peace. Pero tiene su lado bueno, hay un bonus con eso, porque entonces las cucarachas y los demás Yeah. animales estarán contentos y harán su propia fiesta porque los hemos dejado en paz. So as soon as we get this clear, this is the first level, karma, as soon as we get that clear, a little bit clear for ourselves, En el momento en que eso lo tenemos claro, cómo es ese primer nivel, esa comisión then I en el can look at karma, this, you know, then I can look at this, look at the outside world and see the pedophile or the bad person. ya puedo mirar hacia el mundo de afuera, a esas personas malas, a ese And it's pedófilo, not difficult to have compassion for them. y ya no será tan difícil sentir compasión por ellos. The bodhisattvas have more compassion for the harmer than the victim. Los bodhisattvas tienen más compasión hacia aquel que daña que a la víctima. Because that dog, the victim, Porque el perro, que puede ser la víctima, who created the cause in the past to be kicked, que ha creado las cosas en el pasado para ser pateado, has now just finished its karma. ya acabó su karma, ya lo terminó. And the guy kicking the dog Pero el que le pateó is just beginning future suffering. está comenzando su sufrimiento. A friend of mine who works with people in prison in North Carolina in the States, Es un amigo mío que trabaja en las prisiones en North Andre. Carolina. we work together in Andre. prison. You know? And he works with the Trabajamos young juntos en la guys. He works with prisión. all the young guys in prison. Y cuidábamos a los jóvenes. And his own son got murdered in a bar one night. Y uno de ellos mató a uno en un bar. And he was asked on the local television news, how do you feel about the murderer? Y le preguntaron, ¿cómo te sientes acerca del asesino? And Andre, Perdón, su hijo fue Andre said, asesinado en un bar y le preguntaron, Yeah. ¿cómo te sientes por el asesinato? and Andre said, how can I not have compassion for him? Y André dijo, ¿cómo no puedo sentir compasión por el asesino? His suffering is only just beginning. Su sufrimiento solo acaba de comenzar. But in general, we can't have that view automatically. Pero en general no podemos tener esa visión de manera automática. Because the view we have, Porque la visión In que the world, tenemos en el whether you're a mundo, Christian or ya a seas materialist, cristiano o cualquier religión, that somehow bad things shouldn't happen. es como que cosas malas no deberían You're an suceder. innocent victim. Tú eres una víctima And inocente that's how we feel about ourselves. y nos sentimos mal por nosotros I mismos. didn't ask to get born, we say in English. Dice, I know you say it in yo Spanish. no I pe- didn't ask to get born, it's not my fault. Yo no pedí nacer, no es mi culpa que naciera. That's the view of ego. Es So la instinctive. visión de nuestro ego. Es así I como lo don't habla. deserve bad things, No me merezco malas and I cosas. only deserve good things. Solo merezco que This vaya is the con view of bien. ego. Ese es el ego. These are the views that, of anger and attachment, Esa es la visión del apego y del enfado. deeply programmed within us. Muy profundamente Yeah. está programado en nosotros. So when we get to the middle scope, Entonces vamos a la now persona we en can capacidad start media, attacking we start looking at the mind. donde habla de la mente.
And the two, karma and delusions, subsume to one. The mind is the main cause of all happiness, all suffering, all universes, all realms of existence, all Buddhahood and all hell realms. Mind is the cause, the main cause. Entonces, cuando vamos a la capacidad media, vemos como lo que antes lo estábamos subdividiendo en karma, que eran las acciones y las aflicciones. Ahora, en el nivel intermedio, nos hablan de cómo es la mente. Es principalmente la mente la que está creando todo el sufrimiento, la mente es la que crea todas las situaciones, todo el mundo. We have to have confidence in the Buddha, don't we? Tenemos, We have to have the confidence in the Buddha. tenemos confianza en el Buda. So I always quote this as well. I remember in New Zealand years ago, somebody, he was actually a scientist, and he said, who revealed the teachings to the Buddha? Entonces, esto fue en Nueva Zelanda hace muchos años atrás, donde había un científico que preguntó, ¿y quién le dio las enseñanzas? ¿Quién le reveló las enseñanzas I've al never Buda? had that question before or since. Y nunca había escuchado yo esa It's a really pregunta good y no la he question. vuelto a escuchar. It's a perfect question. Y es una pregunta perfecta. When you have the view that religion, which is what he thought, by definition means a creator. Cuando tú tienes la visión de que por definición religión lleva a un creador, alguien que lo crea. Yeah. So I said to him, would you ask Einstein who revealed the teachings about relativity to him? Es como preguntarle a Einstein, ¿quién te reveló las enseñanzas de la relatividad a ti? Of course, we all laughed. Of course not. Y nos vamos a reír. Because we know that Einstein uses intelligence. Porque sabemos que Einstein utilizó su inteligencia. This is what natural law means. Y eso es lo que significa la This ley is Buddha's natural. point. This is what Buddha's point is, natural law, Y lo que el Buda nos enseña es Which is the view of science. la ley natural, the view of scientists. la visión de los Einstein didn't look in the científicos. sky, or he didn't look in the sky and have a vision. He wasn't revelation in a dream. He didn't have he didn't sit under a tree and Buddha appeared to him. Not like that, none of that. No es como que de repente estaba mirando al cielo y la respuesta lo encontró en las estrellas, o de repente tuvo una revelación, un sueño, o que estaba ahí sentado en el árbol y de repente alguien se le apareció y se lo dijo. He used No his funcionó intelligence así. Utilizó su and inteligencia observed the world in front of him. y observó el mundo que está Not some enfrente de fantasy él. in his head. No son fantasías He de su observed cabeza. reality. Él observó la realidad And he came up with various findings. y salió con You know, estas, he tested them, estas proved them, cosas, and codified them as laws, las probó y las calificó como and then he leyes presented them. y no las presenta a These are my nosotros. findings, folks. Mira, amigos, esto es lo que yo encontré. He didn't ask us to believe them. No tienen por qué He said, creernos. here's my methodology. Este es mi método. If you want to prove them to be true and know this as well, No tienes por Over to qué you. creerlo, lo puedes probar, a ver si vosotros mismos, probarlo a ver si funciona o no funciona. that is exactly Buddha. Ese es exactamente lo que el Buda. But the first question we ask is, how can you prove reincarnation? Don't be ridiculous. Pero la primera pregunta que nos podemos hacer, entonces, ¿dónde viene la reencarnación? No seas ridículo. Well, we have to look at what the mind is. Pues entonces tenemos que ver You la know, mente. Einstein's view of the mind ¿Dónde empieza la and mente? Buddha's Y el are Buda. like two universes, so different. Como el universo son cosas You know, we only distintas. posit the brain in the West. Por which un is, lado tenemos you know, el intellectual cerebro. skill that can be seen. For me, it's sort of like the brain, if you like, is like a physical indicator of what goes on in the mind. El cerebro, por lo menos para mí, es como un indicador físico que nos está indicando cómo está funcionando la mente. But the major difference is it's only the grosser level of mind. Pero la gran diferencia es que solamente Intellectual, la mente You know, burda, emotional, la parte sensory emocional, consciousness. las So we sensaciones. have to understand that all Buddha's information, if he's like a scientist, if he's observed the world and come up with this concept called karma, you've got to recognize understand what he means by the mind. Es como si el Buda fuera un observador que entonces observa el mundo y llega con este concepto del karma, en donde nos está hablando de observar And nuestra propia this mente. knowledge comes from these Indians well before the Buddha. Y este conocimiento incluso viene en la India antes del The Buda, system he came up in, you know. del sistema Yeah. que él As sale. the Dalai Lama says, it was amazing Indians more than 3,000 years ago who were the ones who began the investigation into the nature of self. Porque, como dice su santidad Dalai Lama, estos increíbles eruditos de la India que hace más de 3,000 años empezaron a cuestionarse, a investigar acerca de ello. They're the ones who invented this genius technique Y alguno de ellos inventó esta técnica known as genial samadhi.
El samadhi, single-pointed concentration, la concentración en un solo punto. a level of mind that's way more subtle than what is posited in the modern views of neuroscience and psychology. Un nivel de mente que es mucho más sutil del nivel de conciencia que podemos estudiar o se encuentra en You know, Occidente. and this has been around before the Buddha. Y esto ha estado antes Yeah. del Buda. All the things he learned, and this is all from observation. Y todo esto proviene de la observación Every word that Cada is valid palabra Buddhism, que desarrolla el Buda. and you should check because there's a lot of rubbish published. Y deberíamos revisarlo como tanta publicidad basura. If the teachings are valid, Si las enseñanzas they son have come from the válidas, observation of the mind of the Buddha and any being who's become a Buddha who's followed Buddha's methodology since. lo podemos ver como observaciones del Buda sobre la mente y todo aquel que pueda, todo ser puede desarrollar nuestros métodos para alcanzar el estado de un I Buda. mean, we're so utterly irresponsible about religious philosophical views in the West, you know. Pero nosotros somos como no tenemos mucho sentido en el desarrollo de ese estudio. We believe it's all made up. Porque a You veces can't prove it anyway. porque nos vamos con la idea I que can believe what I like. todos se lo han I mean, inventado, that's no puedo comprobarlo, beyond no ignorance, sirve. just beyond ignorance. Pero you know? es más allá de la ignorancia, And as the Dalai Lama tells us, His Holiness tells us, como su santidad Modern Dalai Lama people. nos dice, His Holiness tells us modern people, como su santidad Dalai Lama nos dice a las personas that modernas, if we can prove, as you follow Buddha's methodology step by step, dice, sigue la metodología budista paso a paso. you know, I'm saying this one, just like Einstein. Es como si estoy Step diciendo by algo step. igual que Einstein, You got paso a first, paso. with Einstein, you can't just go, oh yes, relativity is true, I had a vision. I mean, we're so ridiculous. No es como Einstein y que todo el mundo ya creó en la ley de la relatividad. Sí, es verdad. Y Einstein viene, sí, es que tuve esta visión. First you hear him, Primero la escuchas. then you think he's okay. Luego piensas, bueno, You está go do some bien. research on him, check him, he's a valid person, he might be a peanut. Suena bien, pero luego tienes que ir a revisarla, analizarla, investigarla. check No on voy his a hacer que nos reputation. están vendiendo cacahuetes. You check on his reputation. Revisas también You su check on his reputación. disciples, his students. Revisas también sus You check his alumnos, peers. discípulos. You do some research. Sus Then you sus start at the beginning and estudios. learn 1 + 1 is 2, and you go step by step from there. Y luego, después de analizar todo eso, sigues lo que ha dicho paso a paso. And you tick the boxes as you go. Y conforme vas paso a paso, vas dándole, Same with the lo Buddha. vas marcando. Igual sucede con el Buda. And then as Dalai Lama tells us, His Holiness tells us, Y como su santidad Dalai if you Lama can nos at some dice, point prove the Buddha's wrong, si quieres probar que el Buda está mal, of course you reject him. perfecto. Pues si ves que está mal, entonces But déjalo. we're all intellectually lazy. We'd rather just believe it. It's sort of cheaper and easier, you know. Pero nosotros somos intelectualmente perezosos. Entonces pensamos, bueno, ya está. Si dice que es así, es así. Okay, so I'm raving on here. What time is it? Me estoy pasando aquí. Half an hour tea break. Time for tea. Just before that, just a second. 5:50. It's not 5:19 at all. Your clock says 5:19, 12:15 we'd have half and it says 5:19, but you're telling me it's 12:15. Thank you very much. Es que el reloj no está bien. So No te before that, there's a whole lot of things I'm saying here. Like you can hear it all. Please, any questions first? Bueno, hay muchas cosas que nos está Any diciendo questions first? ahora, pero ¿preguntas? We can have a cup of tea. I'll have my third cup of tea. Yeah, come on. What's the question? Oh, it's better. What's your question? Yeah. A ver, un supuesto, Anila. Si se encuentra en un cruce de caminos, que un camino tiene que purificar negatividades y otro camino es acumular méritos, ¿cuál elegiría? If you are in a path and suddenly the path divided in two, which one do you choose? One of the path is purify negatives, and one of the path is accumulate merits. Which one You've got to would do you both. choose? What do you mean? Only you can do one at a time, but then you go over to the other one. You go back and forth. Pues si vas haciendo los dos, pues por uno y luego te cambias al otro. Listen, you've got a garden, Es como si tienes un and you look at your jardín garden y tú miras a before tu you answer jardín. that question. You don't sort of go, oh, should I pull more weeds out, or should I grow flowers? I don't know what to choose. Es como si tú tienes un jardín y antes de ver el jardín con las manos, con los ojos completamente cubiertos, dices, no, ¿qué voy a hacer primero? ¿Quitar las malas hierbas o ponerle tierra? By looking O at your plantar garden- flores. By looking at your garden now, the answer will be evident.
al ver tu jardín, pues la respuesta va a ser So if evidente. you're sitting there shouting and yelling and trying to beat your wife up, you better do some purification. Pull Entonces, out a few weeds, okay? si tú estás ahí gritando y golpeando a tu mujer, pues mejor empieza por purificar. So when you control your body and speech, Cuando ya controlas tu cuerpo, calm your palabra y mind mente, down, y subdued some of calmas the tu delusions, and mente, have some purification, y empiezas a un poco a tranquilizar tus engaños, tus weeds out. aflicciones. Eso es la purificación. Es como quitar now you've la mala hierba. created some space to grow some flowers. Ya quitas la hierba, queda más espacio, entonces ya puedes Just like that. plantar It tus really is like that. plantitas. It's common sense. Ese es But it means sentido you have to know común. yourself. Pero primero tienes que conocerte a ti Vale, mismo, Sam. ¿vale? Clear? ¿Está claro? Good. Okay. Bien. Okay, someone else? Any ¿Alguna otra pregunta? Yes. Micrófono, por favor. And yeah. Hola. No. Hola. Hola. Súbele el botoncito. Ya está, ¿Ahora? ya lo tienes. Ha hablado de Son Capa y de LAM RIM como algo de estudio para comenzar. ¿Puede proponer o sugerir algún libro? Lama Son Capa and LAM RIM. You talk about Lama Son Capa and LAM RIM like something that we need to start with. Which book would you recommend? Oh, there's so many published, you know. Hay muchísimas I publicaciones. mean, one that Lama Zopa Rinpoche always loves. What's that one called that Geshe Rabdin did a commentary? Essential Nectar. Isn't Esencia it de one of them? néctar, Rinpoche es una- but it's a question what's in Spanish, isn't it? Creo que se llama así, Esencia de Néctar de Geshe Rabdin, que es uno que Lama Zopa Rinpoche And there's one by His recomienda Holiness, mucho. quite short, the Path to Bliss or something it's called. I El think it's otro a está LAM RIM el commentary. Path of Bliss, no me acuerdo cómo Short, se these dice are short en ones, castellano, aren't they? Short. You que es know? más cortito, El Yeah. Camino del Gozo, de su santidad Dalai Lama. And then, of course, you've got Rinpoche's favourite, a bigger one called Liberation in the Palm of Your Hand. Y luego tienes uno de los favoritos de Lama Zopa, que es un libro ya Yeah. más gordo, que es And then you Liberación have en the la palma de 5 la mano. volumes of commentary by Geshe Sopa, one of Lama Zopa's teachings on Tsongkhapa's Lam Rim Chenmo. So you've got so many choices. Y Darling. luego tienes ya 5 volúmenes del comentario de uno de los maestros de Lama Zopa Rinpoche, de Geshe Sopa. Geshe Sopa. Geshe Sopa. in Geshe Sopa Wisconsin, Rinpoche passed de away. Wisconsin, sí. Y que tiene un comentario del texto de Lam RIM en 5 volúmenes. Geshe Sopa is very nice because he taught it to Western people in English. He taught it he was so kind. He went to America when in the 60s, invited by His Holiness. He went to this university in the state of Wisconsin and he was a professor there for years. And he taught the Lam Rim very gently, quietly, in English for Western people. It took him 25 years to cover it. Oh. Y tenemos, bueno, estos comentarios de Geshe Sopa, que es muy amablemente dio sus enseñanzas en inglés. Se fue a Estados Unidos en los años 60 por recomendación de su santidad Dalai Lama y estuvo ahí dando enseñanzas en la Universidad de Wisconsin durante 25 años. Estuvo explicando de manera muy gentil, amable y calmadamente sobre el LAM RIM. So it's up to you guys, what's in Spanish? You need to know, tell them what's Sí, in pues Spanish. ya podemos buscar algunos textos que puedan servirte en castellano también. So let's have a cup of tea. Bueno, ahora sí nos vamos a tomar 30 minutes, yeah? media Okay, horita. good. Muy Give bien. you a break, 30 minutes. Disfrutar de vuestro Relax your descanso. brains for 30 minutes. Relajen vuestro cerebro durante 30 minutos. Ah, ¿no?